Boca es mía. Vamos a empezar el programa de hoy con una ley que se aprobó en el Parlamento en el día de ayer. Me estoy refiriendo a la ley que regula el teletrabajo. ¿Qué quieres decir? Una ley urgente que se va a aprobar teóricamente. Le van a cambiar el significado del número 48. ¿Vieron que es el morto que parla? Sí. Bueno, vas a llamar el vivo que chamulla. Hoy cumple 48 años nuestro presidente. Es verdad, es verdad. Entonces, ahora le van a cambiar el significado a eso. ¿Qué dirían? Estoy esperando que alguien diga algo. ¿Qué? Nada, el chiste es pésimo. No, ¿qué? No, ¿Qué vas a esperar de vos? Qué mamadera, ¿Qué puedo esperar? eso que es lo está que todo queremos el que mundo pensando. ¡Qué mamadera! No, Pero le Todo el prometiste mundo festeja el salud. cumpleaños del presidente y yo lo digo acá y está. Y yo No, pero soy pará, yo. ¿qué pasó? A mí me sorprendió Nada, más lo malo del 48. chiste que... No, eso sí, Pero pero. lo mamadera ya no me sorprende. No, 47 es la es primera el vez. muerto, ¿no? 47 es el muerto. El muerto que 48 parla es. El muerto, sí. El muerto que 48 parla. Este es el vivo que chamulla. Terrible, terrible. Coincido La madera es este. Coincido con pensando Marguerite. mucho tiempo? Claro. Estuve pensando Después- mucho. Desde ayer de noche. Pará, se Ahora debe. entiendo por qué el tipo no le regaló a nadie un regalo. Sí, pará, cumpleaños. Me refiero ¿se a viene una algo así. tercera edición del libro? No. No. Ah, está. ¿Puedo volver al tema? Perdón. ¿no? Vuelve al Yo tema, tengo vuelve. que Está, pero trabajar, yo no quería sé vos, extender un poco el pero tema. yo No, él está tengo que trabajar. trabajando también, él está trabajando. Teletrabajo. Sí, operador. Es el cumpleaños también de la ministra de Vivienda, digo, para que lo... Claro, no dijiste. ¿Irene? A Irene no le mandaste saludos. No, Irene no Moreira. sabía que Irene. ¿Cumpleaños? También, Nati, ¡Qué horror! te ¿Cómo se te escuchamos hablar. escapó? ¿Cómo se te escapó? Se me escapó. Fue el del ¿Puedo Boca volver al Andrade. eje? ¿Me permiten volver al Sí, eje? sí, Bueno. la verdad que. Ley que regula el teletrabajo. Ese mundo que antes de la pandemia se avecinaba, pero teníamos como tiempo, y de pronto, pandemia mediante, se aceleró a ritmos impresionantes. Y yo no sé si con esta ley, digamos que está todo bajo control, o si es algo que tendrá que irse ajustando con el correr del tiempo, sobre la marcha, porque se trata de un escenario realmente nuevo y que además no abarca todo el trabajo. Hay muchos rubros donde el teletrabajo, la tecnología, Internet no soluciona nada, no aplica. Entonces va a haber dos mundos paralelos y leyes paralelas regulando el mercado laboral. Es bien complejo, muy interesante. Repasemos lo que tenía para comentar sobre este asunto la senadora Carmen Sanguinetti. Lo primero que creo que es el punto fuerte es el hecho de tener un marco regulatorio, ¿verdad? Tenemos un contexto de vuelta a la presencialidad, pasamos toda una pandemia y a diferencia de Europa y de los países de la región, en Uruguay no teníamos un marco regulatorio protector de derechos y obligaciones para ambas partes. Yo les diría que los dos temas centrales tienen que ver, primero, con la posibilidad de teletrabajar desde distintos lugares, que es uno de los componentes esenciales del teletrabajo, y el segundo, que a mi juicio es el más importante, tiene que ver con la posibilidad en aquellos rangos de actividad que así lo permita, de que el teletrabajador disponga libremente de la jornada laboral. ¿Qué implica esto? Bueno, implica que dentro de los límites máximos, o sea, el cómputo se toma de manera semanal, hay que respetar esos límites de 44 y 48 horas según el rango de actividad tan importante para que esto no se transforme en un trabajo sin fin. Bueno, dentro de esos límites máximos, en aquellas actividades que así lo permitan, el teletrabajador va a poder tener la posibilidad de ajustar su jornada laboral. Vamos a darle la bienvenida a quien nos acompaña para este segmento del programa. Es el abogado Martín Bueno, especialista en tecnología de la información. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Este mundo que se nos vino encima, ¿no? Con mayor rapidez, más allá de que era un proceso, una tendencia clara. ¿Alcanza con una ley? ¿Alcanza con esta ley? A ver, esta ley es el primer paso. Claro. Yo creo que tiene un significado simbólico enorme en cuanto a que yo diría que es la primera ley, luego de muchísimas décadas, que tocan algo la legislación laboral. Nosotros tenemos una legislación laboral creada para un mundo fabril, y esa estructura del mundo fabril, ¿no?, fuimos creciendo en legislación laboral, pero sin nunca tocar esa estructura. Sí. ¿Ah? Por ejemplo, la ley de jornada, las famosas 8 horas. Sí. ¿No? Y esta ley es la primera ley que reconoce que están sucediendo otras cosas. ¿Ah? Yo diría que hay muchos teletrabajos y no hay que meter a todos, diríamos, en la misma bolsa. Hay muchas realidades diferentes en esto. Pero hay una realidad que preexiste a la pandemia, que tiene que ver con el mundo de las tecnologías de la información, donde el teletrabajo es muy amplio, y mundos vinculados, que no necesariamente tiene que ver con la tecnología,
diseñadores, arquitectos, todos los que pueden trabajar con lo intangible. ¿Ah? Luego de la pandemia, lo que ha sucedido, y lo hemos visto en empresas privadas y en el Estado, que hemos pasado trabajos, si queremos, más de orden administrativo, naturalmente presenciales, también había telemática, a distancia. Yo diría que la pandemia aceleró algo que era evidente. Y desde mi concepción, por suerte, dimos un primer paso. Esta ley es una ley que, desde mi consideración, es una buena ley, que reconoce algo que ya pasaba. No es que porque se aprobó la ley va a pasar algo. No, está clarísimo. Ya estaba sucediendo. La pregunta es qué tanto puede regular esta ley algo que ya está pasando, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, por pensar en el famoso derecho a la desconexión, las horas extra, y como usted plantea, son tantas formas y tipos de teletrabajo distintos que en algunos aplicará, en otros, cuando son trabajos más rutinarios, por ahí sí, pero evitar que arreglen entre las partes, ¿no? Cuando son trabajos que por ahí aparece como el gran diferencial la disponibilidad 24 horas. ¿Cómo se maneja eso? A ver, hoy lo que está sucediendo, esta ley, lo primero que hace es eliminar contingencias. ¿Qué es esto? Hoy había, en todo el mundo que está teletrabajando, toda esa parte que está teletrabajando, en general, hoy el problema que estamos teniendo es que se está volviendo a la presencialidad y los trabajadores no quieren volver a la presencialidad. O muchísimos trabajadores no quieren volver a la presencialidad por dos motivos. El primero de eso es la flexibilidad horarias que le permiten a padres, a madres, que tienen una familia, el teletrabajo, flexibilidad horaria. Y hoy las consultas, o por lo menos parte de las consultas son, tengo trabajadores que no quieren volver a trabajar en la oficina. Eso pasa en todos lados, está pasando en el Estado. Sabemos que en el Estado también hay muchos funcionarios públicos que no están queriendo volver a trabajar en la oficina. ¿Por qué? Porque el trabajo brinda ciertas flexibilidades que los trabajadores de hoy, del 2021, no los de principio de siglo, consideran que son beneficiosas. El traslado y otros elementos. Puede haber casos, obviamente, puede haber casos que eso no sea bueno. Otro problema que se está dando hoy, también son todos, diríamos, obviamente que se aprobó la ley en el día de ayer y es un tsunami de consultas. Claro. O sea, se está transformando en un tsunami de consultas de qué hacemos. Y en general, hay otro caso, por ejemplo, los teletrabajadores online, que esos son los que cumplen horario online. Sí. Ya están pidiendo acogerse a la ley. Quieren romper con el horario. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se ve como algo muy positivo que haya un horario fijo, ¿no? De tal hora a tal hora. Y la realidad demuestra que el trabajador de a pie común a veces eso no lo ve como algo tan positivo. Hoy tenemos casos... Positivo o no positivo lo termina midiendo la efectividad, la producción, ¿o no? Bueno, eso desde un punto de vista, diríamos, empresarial, sin duda. Sí. Y por eso yo creo que esta ley en particular... Pero digo, la persona que se autorregula sus tiempos puede ser igual o más productiva que cumpliendo las 8 horas. Pero absolutamente, eso todos tenemos en cualquier ámbito laboral. Digo, en definitiva, ¿cuál va a ser el parámetro para medir qué es mejor o qué es peor para el mundo del teletrabajo? ¿Acogerse al horario fijo o no? Es que eso hoy, o sea, está abierto. O sea, esta ley permite que haya un teletrabajo que sea con horario fijo, pero también permite que haya un teletrabajo con un horario semanal. Y el horario semanal lo que provoca es que las personas se puedan regular cuánto trabajan por día, cosa que ya sucede hoy, ya está pasando, con una diferencia. Hoy sucede con una contingencia. O sea, hoy las empresas están asumiendo ciertas contingencias porque la regulación es una regulación pensada para otra realidad. Esto elimina, en todo caso yo diría, esta regulación otorga flexibilidades que elimina contingencias para las empresas y otorga, yo creo que en la gran mayoría de los casos, un beneficio para el teletrabajador. Por eso digo que creo que es una ley que no fue pensada, y aparte uno ve cómo fue la construcción de la ley principalmente por la senadora Carmen Sanguinetti, y no fue una ley pensada en le quiero dar un beneficio a la rentabilidad de la empresa. No vino por ahí. Vino, esto está pasando, esto es una realidad, tenemos que empezar a regularlo. Y creo que el debate parlamentario fue muy rico, y uno ve en el debate parlamentario que realmente no hubo como un foco en aquellas leyes de flexibilización laboral de otra época. Como que no apareció
digamos, esa contradicción entre el interés del trabajador y el empresario, ¿no? Como que quedó al margen. Absolutamente. Yo creo que en el espíritu de la ley, cómo lo trabajaron, no apareció. Luego, obviamente, en el juego político aparece. Sí, sí. Naturalmente aparece más. Pero si uno va a la vocación de esta ley y por dónde sale, no está. Hubo en otras épocas otras leyes que sí apuntaban directamente a la rentabilidad, a ser más competitivos, y eso todos lo sabemos. Yo creo que no es el caso de esta ley. Será para algunos una buena ley, para otros una mala ley, pero es una ley que viene a reconocer una realidad y a otorgar dos herramientas principales. La primera es la jornada flexible. Es un avance, miren que para el Uruguay para el Uruguay aprobar una ley que tiene una jornada flexible es enorme, enorme. Y el otro elemento que es Era mala palabra hasta hace poco. Sigue siéndolo. Laboral. Y sigue siéndolo. Yo creo que el trabajo muy profesional y de bajo perfil de la senadora Sanguinetti fue la que logró que esto llegara, se hiciera camino. si hubiese tenido un perfil más alto o se hubiese encarado de una manera más políticamente tradicional, no sé si hubiera tenido tan buena suerte. ¿Me permite? Porque es interesante ese punto. ¿Será que esto que plantea nuestro invitado aceitó el camino de esta ley hasta su aprobación en el Parlamento? ¿Qué pensás? No, yo pienso que el perfil bajo que dice él, sí, efectivamente. De hecho, reunió solo los votos del oficialismo, ¿no? de la coalición. Tuvo la oposición y expresamente el senador Bonomi se pronunció justamente en contra de la ley. Uno de los puntos centrales para él era la flexibilización que daba la ley. O sea, hay una oposición cerrada. Eso que vos decís, esto hubiera sido impensable. La legislación laboral creo que no se toca hace 60 años, ¿no? O sea, se sigue construyendo... Se hace más rígida, pero nunca se flexibiliza, nunca para atrás. Se siguió construyendo sobre la misma estructura. Las mismas grandes leyes se siguen... Pero siempre tendieron a ser más rígidos los vínculos, nunca para desandar el camino. Normalmente se construye... Bueno, pero este escenario es tan distinto. ¿No se entiende lo que es la flexibilización vinculada a la tecnología? La flexibilización es una mala palabra lo que pasó en Uruguay. O sea, es algo que uno cuando, le pongo un ejemplo, en los consejos de salarios hay acuerdos entre sindicatos a veces y patronales que implican una flexibilización y no digamos nada, no usemos la palabra, vamos a vestirlo de otra manera para acordar. Cuando sindicato acuerda con patronal, incluso ahí no se puede flexibilizar. ¿Por qué? Porque es algo que es una mala palabra, es una vaca sagrada. Yo entiendo que hay dos tipos de flexibilización diferentes. A ver. Una de ellas es la que tiene que ver con darle libertad y autonomía a las partes para negociar. Sí. Que ese es un tipo de flexibilización laboral que en principio es contraria a los principios del derecho laboral y a la diferencia y asimetrías que hay entre empleadores y trabajadores. Termina siendo funcional a posibles abusos. Tiene sentido, o sea, o por lo menos yo en principio estoy de acuerdo que no hay igualdad de negociación. Exacto. Pero después hay otro tipo de flexibilización laboral, que es la que no hemos considerado. Yo creo que hay que considerar a ver, tenemos normas que tienen 100 años. El mundo cambió. Lo que era bueno para un trabajador en 1920 no es bueno para un trabajador del 2021. Con esta ley, pongo un ejemplo, cualquier teletrabajador podrá tomarse el viernes libre para irse un fin de semana largo para afuera, para cuidar a sus hijos, para tener el cumpleaños de alguno de sus hijos y poder tener más tiempo. ¿Por qué? Porque compensó en la semana. Pero ahí pregunto. Las posibles contingencias, ¿no? No aplica para todo el mundo, no aplica para todos los tipos de teletrabajo. No. Que te ausentes un viernes, capaz no corre para la empresa que estás trabajando. Absolutamente. ¿Y ahí quién resuelve? No, a ver, uno va a tener un contrato de trabajo y ese contrato de trabajo podrá marcar el tipo de teletrabajo que vas a hacer, online, offline, con jornada rígida, con horario o ampararse completamente a la ley. O sea, el derecho laboral sigue rigiendo en su totalidad. Esto lo que hace es permitir dar una posibilidad de... una nueva opción. Claro. Bien, y en general, y esto es una generalidad, que sí que generalmente los trabajadores que teletrabajan, en general, tienen, por el tipo de trabajo que es, tienen alguna posibilidad de negociación mayor. En general, es una generalidad. Pero al día de hoy, si sigue avanzando el teletrabajo, esto obviamente irá cambiando. Bien. Consultas, reflexiones. Alfredo, que viniste tan chispita hoy. No, yo creo que lo de la flexibilidad coincido con... ¿Es mala palabra?
En Uruguay sí, en otros países se hace años, pero no para los de trabajadores, para los trabajadores presenciales. Absolutamente. Se daba la jornada flexible, vos podías entrar de tal hora a tal hora y podías trabajar una cantidad de horas semanales, ¿tá? Pero que incluso es relativo lo de mala palabra, porque la construcción muchas veces trabaja media hora extra durante X tiempo para lograr un fin de semana largo. Es decir, ha pasado varias oportunidades. Los obstáculos para lograr esas cosas son gigantes en Uruguay. Claro, pero sin embargo acá se ha dado eso, se da eso, es decir, y pienso de que desde ese punto de vista lo que hay que tener es una realidad que la flexibilidad laboral, pensando en el horario semanal, yo no lo veo malo. Me parece que si es una mala palabra es equivocado, porque me parece que se puede ajustar perfectamente. Con respecto al teletrabajo, yo creo que reafirma una realidad que se agudizó, ya se daba. Conozco gente que trabaja de hace años dibujando barcos para Hong Kong, ¿tá? Y trabaja acá a las 12 de la noche porque los horarios son cambiados. Es decir, como que de ese punto de vista no es una realidad nueva, se agudiza con la pandemia. A mí me parece bien lo de la ley en el sentido de que tiene que haber mutuo acuerdo, ¿no? Que ahí siempre es el convenio entre teletrabajador o trabajador y empresario, se ponen de acuerdo y es mutuo. No se le puede imponer a nadie el teletrabajo, porque eso es una cosa que también... No, Pero a los nuevos existentes. Lo que pasa es que en los nuevos puede haber un llamado a un trabajo que es para teletrabajo. Ah, pero vos podés, entonces en ese caso, si te interesa, te presentás y Absolutamente. asumís las consecuencias. Correcto. Si hoy estás trabajando y estás trabajando presencial, nadie te puede ir a obligar a mandarte a tu casa. Ahí va, bueno, pero esas Y si son cosas estás que son en necesarias teletrabajo, que se nadie bien te puede obligar a venir a la subrayadas, empresa. Claro. Exacto. Tenés que hacer un contrato nuevo. Yo una pregunta cómo no. rápido. ¿Era necesaria una ley? No, Sí. Y si no, porque ya estaba funcionando y ya hay autorregulación entre Bien. trabajadores y empleadores. Ese contexto. No, Ya hay todavía un no. funcionamiento. No. Y te voy a contestar por qué. Porque eso es un planteo que es muy razonable y lo he visto por varios lados. No es que no estaba regulado, sí estaba regulado. Estaba mal regulado. Y nadie cumplía con la regulación. ¿Cuál es la regulación? ¿Cuál era la La regulación? ley de 8 horas. Ah, la ley, está, pero no, era- no una ley especial para... No, la ley de 8 horas se aplicaba a todos los teletrabajadores anteriores y nadie la cumplía. Y hoy lo que está sucediendo es que estamos solucionando esa contingencia, que es un problema para el Uruguay cuando tiene que hacer informes sobre cuáles son las características del Uruguay para las empresas, para los inversores, y lo otro que estamos solucionando son los costos. Y eso es muy importante. Antes, muchas empresas decían, bueno, yo le voy a pagar a mis teletrabajadores internet, electricidad, ¿no? Están en su casa, usan calefacción ahora en invierno, aumentan los gastos, es algo notorio. Un gasto que tenía la empresa, hoy lo tiene el trabajador. Entonces, razonablemente, sin ley, la empresa dice, le voy a pagar. Cuando le va a pagar, ¿cuál es el problema? Que el recibo de UTE está a nombre de la señora, del primo, del tío, del vecino, de la electricidad, y todo eso no era claro si era materia grabada, si era salarial, si no era salarial, cómo hacer para que sea un reintegro de gasto. ¿Tá? Había todo un problema tributario y de seguridad social por el cual los abogados le decíamos a las empresas, sobre todo las que tienen una planilla grande, no pagues. Te metes en un lío. Pero si uno ponía las condiciones establecidas en un contrato específico con ese trabajador, está cubierto. Si era nuevo y si era previo, sí, no la de la jornada. Está cubierto, no precisaba ninguna ley. No lo de la jornada. La jornada era una ley de orden público aplicable y no podíamos establecer de que el trabajador podía disponer. Lo de los costos, sí. Estoy de acuerdo que en un contrato nuevo se podría. Me permiten, tengo que hacer una pausa, pero se queda nuestro invitado un rato más, ¿verdad? Así que vamos a la pausa. Les cuento que si estás incómodo con tu prótesis, soñás con cambiar por dientes fijos, es la oportunidad. Jornada de implantes en Sorry Fácil esta semana y hasta el sábado 14 con horario extendido. Evaluación completa sin costo, precios especiales y hasta en 24 cuotas en pesos. Agenda ya tu evaluación sin costo por este WhatsApp 092-385-518. Sorry Fácil, sonreír es una conquista. Pausa y ya venimos. No dejes que